Y cambiamos ahora de asunto. Saludamos en nuestra mesa a José Enrique Gil Delgado. Él es filólogo, escritor, académico de la Academia de Televisión, profesor emérito del Instituto Cervantes y muchas otras cosas más, aunque como él mismo se define también un superviviente del cáncer, y su historia familiar le ha llevado a escribir este libro, el cual van a ver en sus pantallas en la portada con una mejor calidad, y Volcanes en el mar. José Enrique, muy buenas tardes. Buenas tardes. Un placer tenerle aquí. No sé si quiere precisamente hacernos una breve introducción de lo que podemos encontrar en estas páginas. Bueno, el libro es un homenaje a mi abuelo y a todos aquellos jóvenes que entre 1896 y 1898 pues participaron en la defensa de las últimas provincias españolas de ultramar en el Pacífico, concretamente de las Filipinas en este caso. Bueno, a través de estas páginas se realiza precisamente este homenaje a todos esos jóvenes, voluntarios algunos, forzosos otros, pero el protagonista era su abuelo materno, un joven español muy ilusionado por defender la españolidad de esas tierras que llamaba la España del otro lado. Cuéntanos un poco más, ¿cómo vive él ese proceso de transformación de esa ilusión inicial hasta enfrentarse con la crudeza de la guerra? Realmente es un proceso largo, un proceso que le lleva desde la academia militar, que empieza a estudiar en Ferrol, y posteriormente en Trujillo, Toledo, etcétera, y finalmente ya de oficial decide pedir voluntario a Filipinas, precisamente en un momento en que había una gran confusión y un gran enfrentamiento entre lo que se llamaban los insurgentes, que estaba formado por un grupo que era conocido como el Katipunan, un poco semejante a ETA, digamos, pero no tan violento como ETA, aunque sin embargo pues atacaba posiciones y propiedades españolas. De hecho, este grupo insurgente atacaba organismos y, como he dicho, propiedades como la cervecera San Miguel, que aunque no todo el mundo lo conoce, la cervecera San Miguel es una empresa que nació en Filipinas, concretamente en el barrio de San Miguel de Manila, de donde lleva su nombre. La verdad es que en el transcurso de su transformación mental, mi abuelo Ignacio Crespo Coto dudó en su momento si pedir Cuba, si pedir Filipinas, y pensó que Filipinas estaba al otro lado del mundo y era, como él decía, la España del otro lado del mundo. Pero durante ese viaje en barco no solo se prepara para el combate, sino que también educa a sus hombres y crea lazos de camaradería. ¿Qué importancia tiene precisamente esa relación entre oficiales y soldados en el desarrollo de la historia? Es muy importante porque la travesía de Barcelona a Manila duraba 30 días. No es como hoy, que cogemos un avión y en 16, 17 horas estamos desde Madrid en Filipinas. Entonces aprovecharon aquel periodo de viaje para hacer que los soldados, que la mayoría de ellos eran iletrados, habían sido reclutados mediante levas forzosas que les obligaban a ir precisamente a puntos en que había situaciones de guerra, de combates, de guerrillas, etcétera. Este es el caso de Filipinas, también lo fue de Cuba, Puerto Rico, etcétera. Y entonces lo que ocurre es que durante la travesía
los oficiales formaron, que los oficiales eran militares profesionales, aprovechaban unas horas todos los días para formar a aquellos iletrados en la mayoría de los casos y darle la formación primero de lo que se llaman las 4 reglas y también, lógicamente, alguna formación militar. Esto hizo que entre los oficiales y los soldados, cada uno tenía un pequeño grupo que estaban a su cargo, pues surgiera una relación de proximidad y de cierta camaradería dentro de un respeto, porque en aquella época la gente era mucho más respetuosa con los mandos y lógicamente esto crea un ambiente de camaradería, como he dicho, y aquellos jóvenes tenían un problema y es que habían sido, como he dicho, reclutados de manera forzosa, pero por los que tenían 2.000 pesetas de aquella época, que era toda una fortuna, podían librarse de acudir a los campos de batalla y a las guerras de ultramar. El caso es que la mayoría de la gente de zonas rurales, aquella cantidad era totalmente inaccesible. Hay muchos personajes que representan también el espíritu de ese movimiento revolucionario filipino. ¿Cómo se cruzan en su camino con su abuelo materno, con don Ignacio, y qué impacto tienen en él y su visión del conflicto? Realmente lo que ocurre es que en el movimiento Katipunan, que estaba lógicamente mandado por un grupo de filipinos que no estaban conformes con la presencia española en las islas. Entre ellos pues estaba Emilio Aguinaldo, estaba Andrés Bonifacio, había incluso una señora, una dama de 84 años, una tal Melchora Aquino, que apoyaba a aquellos jóvenes y los acogía en su casa de Calocán. Realmente lo que ocurre además es que esta señora, al acoger a aquellos jóvenes, se involucra mucho con ellos y de tal forma que al final aquellos jóvenes revolucionarios o insurgentes la llamaron la madre del Katipunan por su edad y por también su condición de persona, digamos, bien acomodada, que les ayudaba, les facilitaba los alojamientos, etcétera, etcétera. Incluso las reuniones para planear sus ataques a las fuerzas españolas también se llevaban a cabo en su casa. Hay otro tema que es curioso y que quiero resaltar, y es el hecho de que la batalla principal, más que principal, la primera batalla que tuvo una importancia fundamental en los movimientos de defensa y de ataque por parte del Katipunan fue la batalla de Novaliches. Esta batalla se celebró entre los días 18 y 19 de noviembre de 1896. Quiere esto decir que fue bastante anterior a lo que tanta fama ha cobrado como es el sitio de Valer, que el sitio de Valer constituyó una defensa a ultranza de aquella posición durante meses, incluso después de que ya se había firmado en París el Tratado de Paz entre Estados Unidos y España. Hay un tema que creo que es interesante comentarlo, y es que el Congreso de los Estados Unidos declaró la guerra a España oficialmente
un 25 de abril de 1896, con lo cual fue a poco de que el acorazado Maine en La Habana explotara. Eso fue, según parece, un propio boicot de los americanos para tener una justificación, de hecho, para la guerra de Cuba, la guerra de Puerto Rico, y por supuesto aprovecharon para también ir apoderándose de Filipinas, de la isla de Guam y de otras posesiones españolas del Pacífico. Don Ignacio, el final de Ignacio, le quería preguntar por eso, José Enrique, porque es muy simbólico. No sé qué representa para usted ese momento final en la vida del protagonista y cuál es el mensaje que envía a los lectores. Bueno, el momento final de la vida de Ignacio Crespo Coto, mi abuelo materno, se produce en Madrid, ya siendo un hombre de 67 años, que había sufrido mucho por las heridas que recibió precisamente en la batalla de Novaliches, en Filipinas. Y en este momento de su muerte estamos en 1938, en plena guerra incivil, como yo la llamo, y él está rodeado de su familia en su casa de Trafalgar, en Madrid, y se había ido debilitando porque no le llegaban los medicamentos que él necesitaba. Tomaba un medicamento alemán que se llama Epatrat, que era para proteger el hígado, etcétera, etcétera, pero con la guerra aquellos productos que tenían que llegar de Alemania no le llegaran. En definitiva, en los últimos días de aquella vida, las tropas invasoras de Madrid hicieron un ataque aéreo en el que no lanzaron bombas, sino lanzaron panecillos envueltos en unos sobres con la bandera de España. Él llega a un momento en que está muy enfermo y su nieto Ignacio baja a coger uno de aquellos panecillos, se lo sube y lo reparte el viejo coronel entre sus familiares. Finalmente es envuelto en la bandera de España que había defendido en el sitio de Novaliches. Creo que esto es un punto bastante, digamos, sentimental y al mismo tiempo totalmente real. Para él, su vida fue una defensa a ultranza de los valores y de España. Antes de despedirnos, ¿dónde podemos hacernos con este libro, que también tiene su versión traducida al inglés, por si alguien prefiere? Sí, el libro está editado por Entre Líneas Editores. Cualquiera que quiera adquirirlo puede ir a la página web de Entre Líneas Editores y ahí lo encontrará para poderlo adquirir, leer y enterarse de lo que fue, digamos, aquella epopeya de aquellos jóvenes que iban a defender la españolidad de lo que ellos llamaban la España del otro lado del mundo, Filipinas. Pues José Enrique Gil Delgado Crespo, les invitamos a nuestros espectadores a que acudan a Entre Líneas Editores para hacerse con este libro y Volcanes en el mar, esta interesantísima novela. Se nos ha acabado el tiempo, un placer. Muchas gracias por esta entrevista y un placer para mí también estar aquí. Aprovechamos estos últimos minutos, nos vamos hasta la Audiencia Nacional.